Bueno, muy buenos días, Lisette y Liliana. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de parte del Banco de la República. Bueno, esta es una actividad que hace parte del proyecto La Paz se toma la palabra, cuyo objetivo es propiciar el conocimiento de prácticas que nos permiten construir una sociedad más humana a partir de la palabra compartida y escuchada. Su conferencia o charla hace parte de la exposición Partería Saber Ancestral y Práctica Viva que tenemos en este momento aquí en la sucursal de Bucaramanga. Y pues es un placer tenerlas a ustedes como parte de este proyecto. Eh, Nos acompaña, como les dije, Lisette Quiñones. Ella es especialista en humanización del parto y nacimiento, terapéutica holística, doula, técnica profesional en enfermería, agente en salud comunitaria, aprendiz de medicina tradicional placentaria en saberes y usos de plantas con propiedades medicinales. Tiene 20 años de experiencia en trabajo social comunitario, en la conservación, difusión y salvaguarda de saber ancestral de partes tradicionales afrodescendientes del Pacífico. Es conservadora de elementos étnicos y socioculturales para reconocer el cuerpo de la mujer desde lo sagrado femenino y la relación del vientre en la tierra y en el universo. Creadora de la Fundación Casa Holística Madre Luna, con enfoque diferencial de género que enfatiza en lo sobresaliente de la cultura afro, sabedoras tradicionales, la cocina ancestral, las músicas y cantos tradicionales, el uso de plantas medicinales, aromáticas y nutricionales, y la tradición del sincretismo religioso de las comunidades del Pacífico. De la mano de su mamá, la matrona Rosmilda Quiñones trabaja en la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, Asoparupa, que vela por el reconocimiento y liderazgo social, político y cultural del patrimonio de la partería tradicional hace 33 años. También tenemos a Liliana Castro Morato, que es psicóloga con amplia experiencia en psicodiagnóstico, psicología educativa y comunitaria, diseño y ejecución de programas y proyectos para promover la salud mental desde lo perinatal, mirada y abordaje humanista y psicodinámico, conferencista y tallerista para madres, padres, jóvenes y adolescentes. Es fundadora de la Fundación Camino Claro, ideóloga y gestora de recursos. Es defensora de derechos humanos de mujeres, primera infancia y niñez, del parto y el nacimiento digno, educadora y promotora de sexualidad responsable. Bueno, pues bienvenidas, muchísimas gracias, como les decía, por aceptar nuestra invitación. Entonces, pues le doy la palabra a Lisette para que nos cuente acerca de todas sus experiencias en el tema de la partería y del tema de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Para nosotras, bueno, y para mí, en voz y representación de más de 254 parteras que están asociadas a Soparupa, es un honor y un agradecimiento estar en este camino y sobre todo esta gran oportunidad que se abrió aquí en Buenaventura, en el Centro Cultural del Banco de la República con la doctora Yuli Fernanda Ríos, con quien nos ideamos esta gran oportunidad de circular esta exposición de la partería y que la han sumado grandes personas, fotógrafos, historiadores, y bueno, y que han enriquecido muchísimo nuestro saber y sobre todo la apuesta en que todo Colombia y el mundo también conozca nuestra manifestación que es patrimonio cultural y material en Colombia. Bueno, como tú lo has expresado, soy hija de Mamá Minda, de Rosmilda Quiñones, pero también soy nieta de más de 20 parteras que fundaron Asoparupa hace 33 años. Yo nací con Asoparupa, tengo la misma edad de Asoparupa y conté con la bendición de ser criada con valores ancestrales muy profundos, con relación al principio mismo de la vida, del respeto por la naturaleza, por la conciencia del autocuidado y el cuidado mutuo, especialmente sobre el ciclo reproductivo, desde mi menstruación, de poder conocer también el factor crucial que juega el papel de la partera dentro de las comunidades en el tejido social y comunitario, ese comadreo que se genera cuando
un bebé nace y toda esa correlación que se da con la partera y la familia, en que no solamente nació el bebé, sino que se hace todo un acompañamiento en esos bautizos, en esos cumpleaños, y de ahí en adelante, y bueno, si es una niña, pues esa niña crece y también se le queda la menstruación y también se le atiende el parto, y por eso se vuelve en toda una relación de generación tras generación. Eh, ha sido un gran reto alrededor de vivir enfocada dentro de una asociación, porque indistintamente de que me hayan criado estas grandes sabedoras ancestrales, pues también está el imaginario hace muchos años, donde tenía por allá 13 años, de que no se vivía la partería. Entonces la necesidad de mi mamá en que yo estudiara una carrera profesional de estas ciencias occidentales, obviamente enmarcado en la salud, y pues las condiciones económicas de mi mamá, que su mirada era que estudiara medicina, pues arrojaban que pudiera económicamente estudiar enfermería becada, pero con créditos, perdón, pero esto generó una transformación en mi vida, pues estoy en Bogotá, una niña con 15 años, trasladarse de un día, o sea, me gradué un jueves y el lunes ya estaba en Bogotá, en otras realidades, y eso realmente, bueno, me enriqueció muchísimo como joven en ese momento, pero también fue un choque cultural para mí, y generó como que la decisión decirle a mi mamá, con tan solo 17 años, yo quiero ser partera, esto no es lo mío, yo te agradezco mucho, pero yo quiero ser partera. Y mi mamá, pues, en ese afán de decir, ok, está segura por una joven, en ese caso, pues me decide mandar a vivir a la zona rural, que es donde reafirmo mucho lo que es el principio de la partería tradicional. La partería tradicional es rural, es natural, y es allá donde con las parteras reuniéndome a escuchar, entender el valor y el respeto por la palabra de la mayora, entender el ecosistema, de que no solamente converge porque la planta está sembrada, sino su correlación con la lluvia, con el río, con el mar, con las mismas personas cuando siembran, cuando hacen la rocería, y cómo también eso se abre a otras dinámicas culturales como es las músicas tradicionales, e incluso con el chigualo del alabao, que es como estos rituales mortuorios, en que también hace una correlación con toda esta manifestación que genero. Entonces, desde muy temprano me di cuenta de que esto era nuestra identidad, más de un principio filosófico por allá escrito en un libro, hacía parte realmente de la vida cotidiana, de lo que me caracterizaba a mí como mujer, y me comencé a formar con relación a ello, y empecé desde ahí poder también comparar y conocer cuáles eran las similitudes, pero también las características muy marcadas de lo que significaba ser partera negra del Pacífico colombiano, con relación a ser partera de pronto indígena, o de pronto campesina, o de pronto parteras de otros países donde pude tener la oportunidad de aprender, como de las parteras de México, por ejemplo, de las parteras de Brasil. Entonces, todo esto generó muchas preguntas y muchas inquietudes en relación de que, bueno, ¿dónde están nuestras características? Y hasta hoy, en todo un camino de discusión, de comadreo, de diálogos ancestrales, de encuentros permanentes entre parteras, nos dimos cuenta que va con relación a 5 características. La primera, muy correlacionado a la planta. O sea, la partera se debe a las plantas medicinales, se debe a la siembra constante y ese reconocimiento en el territorio. La mayoría de las parteras que viven en Buenaventura migraron de las zonas del Pacífico, de los departamentos del Chocó, de Nariño y del Cauca. Y cuando ellas fueron desplazadas, la mayoría, otras fueron por decisión, ellas trajeron su territorio en su corazón, trajeron sus semillas. Y cuando llegaron a la zona urbana, empezaron a identificar dónde estaban las plantas medicinales. Iban caminando por la calle y decían, allá está la nacedera, allá está el pipilongo. Y desde ahí comenzaron a formar sus azoteas en sus casas. Y naturalmente entonces hablamos de plantas para la comida condimentaria, pero también plantas para la medicina. Y es ahí donde ella comienza recién migrada a hacerse reconocer en la comunidad porque tiene un conocimiento dispuesto a compartir con la comunidad. Entonces, así no le preguntaran, ella veía alguna condición con su vecina y decía, ah, yo conozco tal planta, y se la entregaba. Entonces, de decir, bueno, qué características tan fuertes
Y desde ahí justamente este conocimiento alrededor del cuerpo, de que tenemos una forma de diagnosticar el cuerpo con todos nuestros sentidos, como observamos la piel, el tono de la piel, la respiración, los olores corporales también nos dicen mucho. Nuestras manos son nuestro ecógrafo natural. Entonces, es unas formas también de ver, incluso simplemente sin tocar a la persona, podemos identificar un poco cuál es su estado, porque también hay aquí una correlación con la energía también. Por eso muchas de las parteras afro dicen que somos brujas. Claramente hay una maestría alrededor ancestral en torno a la lectura y el diagnóstico del cuerpo. Entonces, desde ahí todo esto arranca también desde reconocerse uno primero. Entonces, esta maestría en relación a estas características, otra, por ejemplo, que es como todo esto, cómo se correlaciona con el sincretismo religioso. Claro, venimos y todo, pues, yo no sé, Colombia sabe que somos una comunidad que fue esclavizada, somos de ancestros esclavizados, por eso existen estos palenques como el de San Basilio, pero también el de Yurubangui, en Buenaventura, donde se resguardaron esas comunidades para proteger un poco estas ancestralidades africanas, ¿no? Esta diáspora africana, pero también se empezó a generar una nueva interpretación en torno a la colonización, sobre todo de todo este sistema católico. Entonces, estas negociaciones que generaron nuestras comunidades salvaguardaron algunas de nuestras rituales, como lo decía hace un rato, como el ritual de cómo despedir a un niño, una niña, un bebé recién nacido si nace muerto, o como si un adulto muere, hacemos un alabado, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, la partera rescata este ritual tan bonito que es el agua de socorro, que es el primer bautizo que se le hace al bebé con el agua del río. Y justamente ella es quien entra a hacer las veces de sacerdotisa, es la partera, la sabedora de la comunidad. Entonces, eso también es una gran riqueza de que, bueno, la partera ha seguido preservando. Y esto ha correlacionado y se ha mantenido entre la espiritualidad de la partería y pues también un poco lo que es el relevo generacional. Yo hoy soy como una gran referencia de relevo generacional, dicho por parteras, coordinadoras de muchas partes del mundo, y es que ha sido un relevo innato, natural, muy genuino, muy ecológico, porque en esos momentos las parteras que están a mi edad son parteras en la tradición, se adoptan a una tradición. En mi caso, hace parte de mi esencia misma. Y pues imagino que hay muchas mujeres que han aprendido y se han formado como yo en el mundo. Pero alrededor de eso, entonces, es un relevo también que nace a través de un liderazgo, alrededor de un proceso organizativo que es Asoparupa. Y este proceso organizativo heredado también de mi mamá, este liderazgo de tener la seguridad, de transmitir, de estar en espacios de participación política, social y cultural, de tener la necesidad de poder gestionar ante el gobierno para mirar dentro de las políticas públicas cómo generar acciones de reconocimiento de inclusión de la partería tradicional. Pues esto también es gracias al proceso organizativo de Asoparupa. Esto generó que, bueno, gestionamos la declaratoria de patrimonio, la primera en el mundo, sobre la partería tradicional y que hoy ya nos estamos constituyendo como un consejo, bueno, somos un consejo regional de salvaguardia de la partería tradicional, el cual soy presidenta, me acabaron de nombrar ahora en noviembre en Tumaco, y que el jueves pasado se reafirmó en Buenaventura la necesidad de convertirnos en un organismo jurídico de segundo nivel para Colombia, para poder tener una fuerza mayor y poder gestionar la partería hacia la UNESCO. Esta gestión es una necesidad del gobierno que se tomó esto se hizo la comisión de la UNESCO en el 2019, en diciembre, en Bogotá, y desde ahí la ex ministra de Cultura, Carmen Vázquez, ella propuso el que estaba la necesidad de elevar la partería sobre la humanidad y fue aceptada por varios países. Ya tuvimos este año la primera reunión con muchos países como Francia, bueno, estaba como representativo en todos los continentes y pues en cabeza de Colombia poder alzar esta gestión. Entonces, naturalmente, Asoparupa
me ha brindado la formación de que sí se puede escalar a nivel de tomas de decisiones. Sueño ser embajadora de la partería ante las Naciones Unidas, sueño que esto sea un canal para poder fortalecer lo que es la partería tradicional, porque sabemos que existe una partería profesional que es la que le alinea a la Organización Mundial de la Salud y que desafortunadamente por experiencia que he tenido estando con ella en Estados Unidos, invisible un poco el trabajo de la partería tradicional y sobre todo cuando está constituido bajo eh, riquezas étnicas, culturales y territoriales. Entonces, ahí hay una misión, la misión de nuestra Soparupa también va en rescatar que la partería tradicional trabaja sobre los derechos humanos, sobre el derecho a la mujer, el derecho de la mujer a elegir, a decidir, pero también a protegerla, para no hay un desconocimiento de que Buenaventura o el Pacífico somos territorio urbano por toda nuestra oportunidad de conexión que tenemos, de circulación, de todos los materiales que se dan. Eh, pero pues bueno, aquí estamos, aquí seguimos resistiendo y bueno, aquí seguimos el camino. Gusto escucharte, Lisette, eh, un reconocimiento a todo lo que viene de ti y de todos tus ancestros. La verdad es un honor siempre escucharte y conocer tu camino cada día más y sobre todo el avance que ha logrado la partería a través de liderazgos como tú, que nunca han desfallecido, que siempre han estado haciendo camino donde no lo había antes y eso realmente es un honor compartir hoy, escucharte y bueno, humildemente también seguir aprendiendo. Mi camino ha sido diferente, obviamente, aunque siempre hay algo que nos une. Yo me estudié psicología en todo en mi vida pues urbana, porque he estado siempre en la ciudad de Bucaramanga y Barranquilla. Estudié en la universidad psicología y nunca me imaginé cuando empecé psicología estar en el camino que hoy hemos recorrido en muchas oportunidades. Yo comencé a trabajar siempre en psicología educativa, en colegios, con familias y posteriormente al comenzar mi especialidad en clínica, que no terminé, me hice madre y al hacerme madre, viví en carne propia algunas situaciones que me cambiaron el camino. Definitivamente en la psicología uno siempre busca las causas o los precipitantes de las situaciones de malestar psicológico. En ese camino yo atendía a padres, madres, niños y niñas y adolescentes en las instituciones educativas. Después en mi consulta particular y sin provocar como ese encuentro, hallaba que la mayoría de personas o de niños, de familias tenían heridas primales, heridas que siempre estaban ligadas al deseo genuino de haber sido concebidos, al cuidado de los primeros años de vida, y de pronto descubrí en ese camino de buscar una solución de pronto o cómo acompañar una situación de dolor y de malestar psíquico en esos niños, en esas niñas, encontrar que la mayoría de niños no fueron primeramente hijos deseados y que hubieron algunas situaciones en su gestación, en su parto y en su nacimiento que les marcaron para toda la vida. Mi camino comenzó entonces acompañando familias con hijos e hijas con trastorno de hiperactividad y desatención y algunos otros problemas de aprendizaje. Mi maternidad también me llevó como a tener ese acompañamiento. En la medida que yo acompañaba a otros, acompañaba también sin pensar el dolor que había sentido como mujer, que no sabía cuál era en ese momento, pero que veía en los ojos de mi hijo que iba creciendo de 4, 5 y 6 años. Ahí fue cuando un día me encontré con una colega en España y empezábamos a hablar de lo que era la herida primal y empecé a investigar cada día más de qué trataban las heridas primales. Y definitivamente las heridas primales son, digamos, esas heridas que se causan primero porque no hay un deseo genuino, que haya una impronta de salud mental desde el vientre materno y que de un momento a otro me encontré
y reconocí que yo también lo había vivido, el trauma que genera el mal parto, el mal acompañamiento en el parto y el momento del nacimiento. Y obviamente el encuentro más emotivo después del nacimiento, que es la lactancia materna. Entonces, en ese camino yo me quedé como muy impactada y empecé a estudiar sobre el tema, a estudiar todo lo que tenía que ver con psicología perinatal. En Colombia no había y todavía no hay esa especialidad como tal, pero empezar como a buscar de qué trataba la salud perinatal y cómo impactaba la salud perinatal en la vida y el bienestar de las personas. Ahí encontré como el camino para iniciar esa fundación que se llamó Camino Claro. Y Camino Claro básicamente era eso, esa búsqueda de qué es lo que nos está pasando en nuestro tema de salud mental, pero enfatizar todo lo que tiene que ver con la educación para la vivencia gozosa de la sexualidad, porque desafortunadamente hemos creído y yo creí y hice la apuesta que gestar, parir, nacer y criar eran aspectos fundamentales para la salud mental y la paz como tal. Entonces, Camino Claro empezó sin quererlo, cada día metiéndose en el tema de los partos y de los nacimientos. Y aquí en Santander empezamos como a mover grupos de mamás y de papás en el año 2009, 2010. Y obviamente como tú, uno se va empoderando, uno va queriendo saber más, pero también hacer algo más. Yo reconocí que tuve una atención violenta y no digna en mis partos, que incluso no me dejaron parir. No tuve ni siquiera la oportunidad de elegir porque básicamente me motivaron sin quererlo a una cesárea. Entonces, estas situaciones empecé yo como a escarbarlas y también dije, no, hay que hacer algo y empecé a hacer voz en los temas de políticas públicas de primera infancia. Y cuando hablaban de primera infancia siempre hablaban era de los niños de 0 a siempre que llamaban, pero el cero, yo decía, pero ese cero no arranca de lo más fundamental que es la educación para una vivencia sexual tanto de hombres y mujeres que, que les permitan gozar el parto. Y era que gozar el parto, eso sonaba como, aquí en la ciudad sonaba como raro, ¿cómo así que el parto se goza? Si el parto siempre está rodeado de historias traumáticas, dolorosas, el parto duele mucho, etcétera. Entonces, trabajar en todo ese camino para hacerlo claro fue un ejercicio permanente desde el año 2009 que nos llevó a trabajar también con la Gobernación de Santander y con las alcaldías para favorecer espacios de atención digna y humanizada para las mujeres gestantes, las parturientas y las lactantes. Y ahí fue cuando empezó como el accionar de la fundación y poco a poco un día, no me creerás, que mi mamá decía, pero esta mujer, ¿por qué ahora se le dio por hablar de partos? Y un día sentada con mi mamá en la casa de ella, me dijo, y por primera vez supe yo que mi abuela materna había sido partera en el sur de Bolívar, especialmente en la zona de Río Viejo, Bolívar. Entonces yo me quedé asombrada y le dije, mamá, pero tú nunca me dijiste que mi abuela atendía los partos. Y me dijo, no, es que ahora como yo la veo a usted con esa locura, pues de que ahora no hace sino que los partos y aprender de parto y metida en las salas de parto, hablando con los médicos, diciéndoles que por qué atendían a las mujeres así. Tuve una situación muy dolorosa en un hospital del área metropolitana, donde un médico, casi mucho el frente mío, le dio una palmada en la cola a la mujer y le decía, si tú colabore, porque si el bebé se muere es culpa suya. Y fue una situación que a mí me impactó tanto que yo me levanté y me subí a la gerencia y le dije al gerente que había visto yo la situación de violencia sobre una madre en trabajo de parto y que me parecía que el hospital tenía que revisar esos protocolos y que los médicos debían como repensar esa atención. En ese momento, era el año 2011, creo, el ginecólogo que estuvo ahí me dijo, el día que usted logre algo, si usted logre cambiar esto,
ese día yo ya estaré muerto. O sea, fue muy burlón, ¿no? De verdad que para mí fue un honor hace 2 años liderar un proceso con la Fundación Camino Claro y la Fundación Mujer y Futuro en Bucaramanga y en el área metropolitana con la Gobernación de Santander y la UIS, donde capacitamos a todos los últimos profesionales, estudiantes universitarios de medicina en temas de humanización de la atención sexual y reproductiva. Y, oh sorpresa, que tuve que convocar a los ginecólogos, que son los profesores de estos nuevos estudiantes, y en el auditorio estaba ese médico que delante de mí hacía como unos tantos años me había dicho lo contrario. Y él se sonrió y me dijo, has perseverado. Por eso en Santander logramos con la UIS y la Gobernación, la Fundación Camino Claro y la Fundación Mujer y Futuro trabajar todo el tema de las maternidades dignas y diversas, ¿no? Porque también es un reto toda la maternidad diversa y hemos venido trabajando proyectos como Empápate, Empodérate, Empoderamarte para las adolescentes y hemos venido sembrando como esa semilla y creo que a pesar de que hoy en día, después de apenas inició la pandemia, la Camino Claro prácticamente ha estado cesante, creo que ya hay mucho sentir y mucho mover en Santander frente al tema de la humanización de la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, porque hay mucho todavía que transformar, obviamente, y mucho que seguir aprendiendo de la partería tradicional, porque hay muchos miedos frente a la atención, muchos mitos, muchos tabúes y muchos hasta estereotipos eh, que no permiten que nuestros profesionales de salud se liberen como de esos yugos que tienen que ver con una atención llena de protocolos y de mucha desconexión con el sentir de la mujer, que prácticamente en la mayoría de casos no tiene voz. Sin embargo, poco a poco sí hemos logrado que muchas mujeres tomen voz de sus derechos sexuales y reproductivos, y esa fue la apuesta pues que desde Camino Claro y desde mi persona se empezó a gestar y creo que ha dado buen fruto. En este momento seguimos perseverando como en ese tema, siempre pensándolo de una manera transversal con las políticas públicas, tanto desde las secretarías, las diversas secretarías de la mujer, como desde las oficinas de primera infancia, infancia y adolescencia, porque el parto no es un tema de las mujeres, es un tema de todos y todas. O sea, esto es un tema que es maravilloso porque todos hemos sido paridos a través, no importa, incluso si ha sido por cesárea, pero hemos sido paridos y tenemos que venir con un canal lleno de mucha oxitocina, de mucho amor, de mucha conexión y con menos miedos. Creo que eso es lo más importante y eso es un tema que tiene que venirse trabajando con las niñas. Lisette habló claramente de cómo acompañar a una niña en su proceso, en su ciclo vital, cómo celebrarle esa menstruación, cómo hablar de ella de masturbación, cómo liberarla para que goce su cuerpo y el día que decida ser mamá, lo haga con plena conciencia, pero también con ese gozo eh, que da al parir como un evento sexual poderoso y que sí se puede parir de manera gozosa, no traumática, pero para eso hay que tener un claro empoderamiento, conocimiento de su cuerpo como territorio eh, y plataforma de salud, y eso no se puede hacer con una mujer que ya tiene 30 semanas de gestación, eso debe hacerse desde la niñez, desde la adolescencia, es un camino de conocerse para que cuando llegue ese momento realmente sea ella la que tenga el poder, la información, el poder y pues toda la conciencia para gozar ese parto y poder sostener a una criatura. Yo pienso que por eso el parto no es un tema de mujeres, es un tema que atraviesa a todos los ciclos vitales y que atraviesa a todos los géneros como tal. Tenemos grandes retos hoy en día con el tema de las maternidades diversas, con todas las diversidades que tenemos, pero independientemente de lo que hemos decidido vivir, lo importante es lo que tú decías, Lisette, el conocimiento del propio cuerpo para poder acompañar
a otros a encontrar también su propio camino y disfrutar su territorio corporal desde la cabecita hasta los pies, que no haya un centímetro del cuerpo que una mujer no conozca, para que no le dé el poder a otro en un parto, para que ella sea realmente la protagonista de esa decisión de ser mamá o de no ser mamá, también es una decisión. Entonces, yo creo que la partería no solamente es para los que nacen, sino también, como dijiste tú, para los que mueren y para los que, para las mujeres que también eligen no ser madres. Yo pienso que la partería como tal y todo lo que tiene que ver con lo perinatal nos vincula a todos definitivamente. Así es, así es. Y es muy interesante todo este camino porque, claro, toda la apuesta está también dentro del sistema. Y de algún modo es muy interesante porque parte de esta construcción política fue comenzar a evidenciar todas las mujeres que deciden parir en la casa con partera, que finalmente tenían la experiencia de parir natural, con respeto, pero que al mismo tiempo estaban enfrentados a un sistema que dentro del control prenatal también la estaban violentando. Violentando desde el acceso, con barreras al acceso a tener todos sus exámenes completos o a hacer toda la ruta de materna. De todo eso lo empezamos a evidenciar como violencia en torno a su salud y decir, bueno, miren cómo ellas finalmente frente a eso igual se siguen respaldando frente a la partería, pero que aún así exista el sistema en general, una mujer igual va a elegir en su psiquis parir naturalmente porque el parto está muy ligado a la casa, a la familia, a la intimidad. Y eso al sistema, hasta que no lo transforme en literal, o sea, no va a garantizar, pero la lucha justamente está en que estamos en unas realidades en que la mayoría de los partos siguen siendo de los hospitales y siguen siendo las mujeres violentadas y siguen teniendo una experiencia como si estar embarazada o estar en un parto fuera una enfermedad, si fuera algo de lo que hay que salir y se aleja de esta experiencia de que es algo bonito, de que es algo alegre. Y por ejemplo, desde ahí cuento mi experiencia de parir, pues yo tengo un hijo de 13 años y parí en mi casa con mi mamá. Y para ir a partener Mila Diego, una partera de Oaxaca, de México, al cual admiro y amo mucho y honro, le decía, mija, cuando uno va a ser partera, uno le toca vivir de todo, porque es que nuestra gran receta es nuestra propia experiencia de vida. Yo en el momento como que no la entendí muy bien, pero en el parto, en mi trabajo de parto fue 3 días de trabajo de parto. Uh, y, y el médico, yo igual hice mi control con el ginecólogo, fue con un ginecostetra amigo que me tocaba ir hasta Jamundí, casi 3 horas de camino porque no tenía garantía de un seguimiento humanizado como lo quería aquí en Buenaventura. Entonces era el viaje y en el trabajo de parto estaba con una dilatación y me dice como que no, pues quédate acá te atiendo, no importa, está tu mamá, no hay problema. Le dije, no, que me voy para mi casa y si yo no creo en mi mamá, entonces no estoy en nada, yo voy a parir en mi casa. Y literal me dijo, bueno, yo puedo ir, y yo, pues, viaje si quieres, pero pues no le dieron los turnos, pero fueron 3 días desde el momento, o sea, literal, estaba en uno llegar a Buenaventura como con 3 dilatación, todo tranquilo, todo relajado. Sabemos que cuando la dilatación arranca duro, ya abrir ese cuello, el dolor se siente. Y como yo le digo a las mujeres, duele. O sea, no, es que no me duele. Hay mujeres que no les duele, claro. Eso va en torno a la fisiología y también al ADN y a los antecedentes que cada mujer tenga. Pero un trabajo de parto, sobre todo, duele y puede durar el tiempo que dure. Lo importante es que tenga sus signos vitales y todo con relación en ritmo, porque o sea, la palabra normal parece como estandarizado. Nosotros hablamos más como lo natural, que el ritmo del cuerpo se mantenga natural, que el sistema, el ritmo cardíaco del bebé esté natural y con sus desaceleraciones, como así cuando estamos en reposo y nos paramos a bailar y nos agitamos un poquito y luego nos sentamos y nos relajamos de la misma manera. Entonces, tuve esa experiencia de 3 días de dolor fuerte, donde pude bailar, pude estar con el papá de mi hijo,
pude descansar, comí lo que quise y me hidraté de la mejor manera, me dio por tomar todo el tiempo entre jugo de maracuyá y agua de coco. Y fue un trabajo de parto que en algún momento el ginecostetra dijo como que venga, pero está devorado mucho, deberías de viajar. Pero es que, pero no dilatado, y decía, qué pena, yo voy con el ritmo de mi cuerpo y yo estoy comprendiendo mi cuerpo. Y literal, el tercer día, cuando ya se acerca el tema del pujo, fue muy interesante porque finalmente también fue de construir esta forma en que se debe parir, de que, bueno, ya dilaté, ya tengo que parir. No, eso tiene un tiempo también, un momento en esa decisión del bebé salir y cómo también el cuerpo se prepara para ese gran tránsito, esa catarsis emocional en la que pasamos nosotras las mujeres. Yo sentí que morí. Yo sentí que morí, no el dolor, sino que trascendí. Y estos sueños que le llaman que en el sistema no te dejan dormir, en esos espacios, esos momentos en el que te preparas para pujar, y yo lo pude hacer, y no sé, o sea, no tengo una imagen pues clara de que vi la luz, vi colores, no, pero sí estuve en otro momento, en otro espacio. Mi mente y mi ser estuvo en otro momento y el cual cuando volví con toda la tranquilidad, pero también con la fuerza de pujar. Yo pujé en un soplo que me generó un orgasmo. Y este orgasmo fue más allá del orgasmo quizás sexual por coito o por relación sexual que tengamos o con una masturbación, fue un orgasmo del útero, fue una sensación muy agradable, muy placentera, que hasta hoy siente y me eriza la piel porque sentí la contracción de mi útero en bajar al bebé y cómo trascendió todo el bebé sobre mi canal vaginal. O sea, yo tengo una descripción muy gráfica de mi trabajo, de mi parto, y que en dos pujos y en estos soplos fuertes, sostenidos, nace mi bebé y soy yo la que tomo y las primeras manos que tocan a mi bebé son las mías. Y esta posición de cunclilla al pie de la cama con mi hermana en ese momento. De hecho, el papá de mi hijo estaba nervioso, dijo, no, yo estoy aquí al ladito, pero fue mi hermana la que asumió el tema de abrazarme y estar conmigo. Y es como abrazo a Miguel Ángel y lo llevo a mi pecho y estamos ahí, sin el caos de, ay, nació y hay que pinzar el cordón y hay que limpiarlo, ¿no? Con toda la emoción, pero con todo ese respeto de mi sentir y ese momento de conectar con el latir de mi hijo. Y la confianza Eh, en el poder de tu cuerpo. Y sí, algo que es súper bonito, se te brillan los ojos cada vez que lo cuentas. No es la primera vez que te escucho, pero transmites la misma emoción. Saber que las mujeres sí podemos parir, sí podemos tener traer con nosotras esa fuerza que no solamente es la propia, sino toda una herencia desde la primera mujer, y ir y volver es como retomar el poder que tienen todas las mujeres en un momento tan especial. Reconociendo también, Lisette, que Miguel Ángel, como todos los niños que nacen, también saben nacer, que ellos saben nacer y que es un trabajo en conjunto, realmente es de las relaciones sexuales desde la conexión sexual más importante, una madre que pare y un bebé que nace, donde los dos, sin ningún diálogo, sino solamente el diálogo del cuerpo, el sonido del cuerpo, hacen que el nacimiento sea realmente una cosa maravillosa, un momento que es indescriptible. Yo creo que eso es lo que queremos cuando hablamos de la humanización del parto. Y sí quisiera como que retomáramos para que la audiencia cuando nos vea tenga claro eso, que la humanización no es un tema solamente de espiritual, que lo es, pero también es un tema de derechos humanos, del derecho, el primer derecho, que es el derecho a estar informadas. Esa información es la que realmente nos da el poder de recordar toda esa mujer salvaje que tenemos, que se pierde y se castra
con la educación y la crianza y con la disociación de nosotras con nuestro propio cuerpo y ese saber del cuerpo. O sea, esto no es un tema esotérico, es un tema que tiene mucha evidencia científica y que obviamente está respaldado por los derechos humanos. Cuando hablamos de parto humanizado, estamos hablando de derechos humanos y ese es el derecho que tenemos las mujeres a gobernar, a conocer y gobernar nuestro propio territorio que es el cuerpo. Y eso es algo que, digamos, los profesionales de la salud hasta ahora están escuchando. O sea, realmente no tienen en su pensum universitario, en su formación profesional, alguien que les hable o que haya una cátedra realmente que les hable de esto. Realmente los profesionales deben aprender a respetar y a reconocer el poder que tiene la mujer sobre su cuerpo, pero también la información que tiene independientemente, porque no es el médico el que ayuda a parir a la mujer, el médico es el que acompaña si hay un evento y una situación crítica, pero la mujer sí sabe parir y los profesionales deben aprender a saber acompañar respetuosamente, a no intervenir y de pronto, como hemos venido hablando con los profesionales y desde las políticas públicas, dado que aquí a veces cuando hablamos de estos temas, nos dicen que somos locas, ¿sí? Entonces yo siempre digo, a Dios solamente le habla a Dios, ¿cierto? Entonces hay que hablar con el mismo lenguaje, digamos que ellos, y eso ha sido una apuesta política desde mi hacer como Camino Claro, pero también como profesional de psicología. Entonces, cuando uno les empieza a hablar de derechos humanos, de la ley 1257, que no solamente es para los cónyuges en la casa, sino que también entra al hospital, que cuando una mujer cruza la puerta de un hospital y de una clínica, no deja sus derechos detrás de la puerta, el celador no se queda con ella entra con unos derechos. Entonces, esos derechos no pueden vulnerarse y que la violencia institucional debe reconocerse como la violencia que está inmersa en nuestra psiquis y en nuestra formación. Cuando los profesionales escuchan que ejercen violencia, ellos al principio se chocan, ¿no? Yo por eso, cuando empezaba a hablar de parto humanizado, al principio no se hablaba de violencia obstétrica porque enseguida me cerraban la puerta de las clínicas y de los hospitales, porque pues el término no es un término muy agradable para los profesionales. Pero cuando yo entraba hablando de derechos humanos en la atención de la salud sexual y reproductiva, y cuando yo les llevaba la 1257 y les decía qué es la violencia psicológica y cómo un médico, una enfermera, un profesional de la salud, cualquiera desde el celador de entrada al hospital puede violentar psicológicamente a una mujer, que empezaron a ver esas violencias que parecen naturalizadas, ¿no? Cuando una mujer está pariendo, le dice niñita, mamita, eh, la infantilizan de una manera para robarle el poder que tiene. O sea, una mujer que está pariendo, que está en trabajo de parto, tiene poder y no se le puede infantilizar. Ella es dueña de su cuerpo y ella puede parir, pero desde el primer momento la enferman, como dices tú, ven el parto como algo patológico que debe ser curado, que debe ser intervenido y no permiten ese proceso maravilloso que tú sí viviste durante 3 días y que terminó en ese orgasmo como lo manifiestas, que es un orgasmo integral. Y las mujeres, como cualquier mamífera, cuando tienen ese tipo de orgasmos, tienen una conexión con su bebé y como cualquier mamífera se conectan los olores del cuerpo, el olor de mamá, el olor de bebé. De pronto ese concepto de asepsia en los hospitales también perjudica mucho incluso la conexión para la lactancia materna. Enseguida los van limpiando, los van secando, les van haciendo una cantidad de cosas, interrumpen realmente ese momento tan mágico de la primera hora después del alumbramiento. Entonces, cuando uno empieza a hablarle a los profesionales, y no solamente a los profesionales, sino a los que se están formando en la universidad sobre estos temas, ellos como que dicen, wow, pero yo no me imaginé que eso era malo, yo lo hacía, si no lo hacemos de una manera
digamos, a propósito, ¿no? Pero es que esta violencia está ya como siendo parte de nosotros y eso es lo que tenemos que observar, manifestar y nombrar. Y cuando lo nombramos, se devela el camino para que realmente haya una atención humanizada que tiene todo el respeto por la dignidad personal, que respeta la vida, la libertad, la seguridad de las personas. Yo creería que prácticamente en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud del 96 reconoció la violencia en la atención de la salud sexual y reproductiva. Yo creo que eso es muy importante y es un logro para las mujeres y para los que nacen, que tener que hay toda la evidencia científica, pero también hay toda una cantidad de leyes, digámoslo así, y pronunciamientos que develan que hay que mitigar, erradicar todo tipo de violencia alrededor de una mujer gestante en trabajo de parto, en parto y en su lactancia como tal. La mayoría de hospitales eh, miran como el bienestar perinatal como que la mamá pues no se murió en el parto y eso es un logro y el bebé nació vivo. Pero no solamente nacer y morir, es cómo nació, si el niño salió estresado del hospital y todo eso, ese impacto de la atención del parto hace que un bebé realmente pueda también empezar su camino de la vida con menos cortisol y más oxitocina. Y eso es lo que deben pensar los médicos, no solamente que los bebés y las mamás salgan vivas, sino que salgan oxitocínicos, que uno entra a una sala ya posparto y vemos muchas mamás casi maniatadas mirando al bebé y esperando que la enfermera le diga cómo amamantarlo, el bebé allá solito y las mamás realmente no son conscientes que fueron violentadas porque no lo son, no son conscientes, antes terminan agradeciéndole al médico, ay, gracias, porque después del insulto, gracias, doctor, porque yo no sabía, pero realmente es que entregaron su poder y después esa falta de información y esa castración que hace la violencia perjudica ese encuentro mamá-hija y es lo que llamamos en salud mental herida primal. Entonces, cuando una mamífera pare gozosamente, es una mamífera que huele a su bebé, le brillan los ojos, así como a Lisette le brilla, recordar el momento, una mamífera que ha parido con gozo y sin violencia, está amamantando, está besando, está consintiendo a su bebé, pero lo que vemos en las salas de puerperio inmediato son madres totalmente desconectadas y eso duele. Entonces yo les invito realmente y seguiré haciendo la invitación a los estudiantes de medicina, a los profesionales ya de la salud, que sigamos trabajando en este tema con una mirada de derechos humanos, con la mirada que nos da también la evidencia científica, que es muy clara, es demasiado clara, y las recomendaciones de la OMS, porque esto no es un tema de las locas y de las brujas que un día empezaron a hablar de violencia obstétrica, esto es un tema que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos en la gestación, en el trabajo de parto y parto. Y lo que tú decías eh, eh, implica reconocer que hay varias violencias, la psicológica que infantiliza, que la tratan como enferma cuando no está, que le impiden el movimiento espontáneo en el trabajo de parto, que incluso les amarran les amarran las piernas en los estrabillos, que aún a pesar de estar prohibida y que la evidencia muestra que la maniobra de Kristerer no se debe hacer, aún tenemos enfermeras que en trabajo de parto se le montan literalmente al cuerpo de una madre para ayudarla a parir, pero que pueden provocar graves lesiones en el útero y en las membranas uterinas por esa fuerza y que no permiten el movimiento. El movimiento es una de las situaciones que ayudaría a erradicar cesáreas, a erradicar eh, cortes perinatales eh, y que ayudaría mucho a mitigar ese dolor que dices tú, que sí, entre comillas, sí duele, pero es un dolor
que se puede transformar y se puede resignificar y que se puede mitigar si realmente hay un parto más respetado, más humanizado, donde sea la mujer la protagonista y no los profesionales de salud. Entonces, cuando reconozcamos eso, esa particularidad y esos derechos, podemos hablar de que hemos liberado el parto de la violencia verbal y psicológica, que creo que es una de de las más visibles, o sea, que el maltrato verbal y psicológico que se le da a las mujeres, todavía, a pesar del trabajo que se hace, escuchamos profesionales de salud diciéndole, pero no llore, no se queje. Mire, cuando usted lo estaba haciendo como que si no estaba así, aquí no venga a llorar, aquí no venga a quejarse. Una mujer puede llorar, sonreír, gritar, cantar, bailar. Eso es parte del respeto por los derechos que ella tiene, los derechos humanos. El tema de la violencia sexual, que tampoco lo reconocemos. Todavía tenemos hospitales universitarios que no piden permiso a la madre para que sea objeto de estudio. Muchas madres se han sentido violentadas, abusadas cuando están en trabajo de parto porque sin preguntarle entran 3, 5, 6 estudiantes a mirarla en trabajo de parto porque es un hospital universitario. No, no, la madre tiene el derecho a decir, no quiero que nadie entre o solamente los que me acompañan son y ese es parte de su derecho, porque las violencias sexuales son cuando aquellas las que no son consentidas por una mujer para tocar y manipular el cuerpo. Y miren que el tema de los tactos vaginales se vuelve una situación tormentosa para mujeres en trabajo de parto en los hospitales. Y eso es lo que llamamos violencias sexuales. O sea, si una mujer no consiente eh, eh, el tacto vaginal, pues no debe ser obligada a eso. Se le debe informar y ella debe consentir. Sin embargo, no se hace eso. Lo mismo pasa con las episiotomías. Muchas mujeres están en trabajo de parto y ni siquiera se les pregunta ni se les informa que se les va a hacer una episiotomía. La mayoría de mujeres en sus relatos dicen, yo estaba pariendo y de pronto, ¡uy!, me cortaron. O sea, y ni siquiera informaron, ese procedimiento se debe informar y cuando no se informa, podríamos hablar, y no se consiente, podríamos hablar de una violencia sexual, porque todo procedimiento sobre el territorio corporal de la mujer debe ser informado y consentido. Desafortunadamente, el consentimiento informado está lejos de ser eso. Muchas mujeres al entrar al hospital firman eso en blanco, pero nadie les informa y obviamente ellas no consienten. Los consentimientos informados son por procedimiento, no es un papel, un documento en blanco al ingreso, no. Y eso es lo que es una de las vulneraciones más graves que también se les hace a las mujeres y que obviamente da pie a todo tipo de violencias como la psicológica, la verbal, la emocional y la sexual. Yo pensaría que seguir trabajando en la humanización implica seguir abriéndole los ojos a las mujeres para que se informen sobre su cuerpo y para que conozcan sus derechos y así no entreguen sus partos, sino que por el contrario eh, lo disfruten y participen de ese protagonismo. Son piezas muy concretas, pero que ayudan como a informar y sobre todo a despertar un poco eh, la motivación de todos los estudiantes en formación para medicina, especialmente psicología y todas las áreas de la salud, para que entiendan que esto es un tema de derechos humanos y que no es un tema solamente de las brujas o de las locas, como en algún momento, hace muchos años nos llamaron. Yo creo que se ha logrado un camino con la partería, con el trabajo también de la humanización de la atención de salud sexual y reproductiva por muchas personas en este país. Hay un movimiento nacional de salud sexual y reproductiva que ha venido trabajando muy fuerte. Se han presentado proyectos de ley para hacer realmente, sellar realmente ese compromiso de la institución, de la salud, del ministerio, no solamente para la partería, sino para la medicina, para la atención en las clínicas y hospitales. Y ojalá algún día logremos ese camino amplio donde se concilie la partería tradicional con la medicina, donde se trabaje en unidad, porque una partera con un médico pueden trabajar juntos, pueden hacer una muy buena dupla,
las mujeres algún día puedan elegir de una manera consciente y autónoma un parto en casa como un parto institucional, pero no importa el lugar donde haya el parto, lo importante es que esté blindado de derechos humanos y donde sea ella la protagonista siempre de ese evento sexual y reproductivo que tiene todo el derecho y todo el poder. Y la idea es que aquí todos nos podamos educar, desde las jóvenes hasta las adultas, en torno pues a identificar, porque hay que aprender a reconocer la violencia. Estamos dentro de un sistema que naturalizamos todo y como tú bien lo decías, para nosotros el sistema médico es ley, esto, o sea, después de Dios, los médicos, entonces las mujeres tienden a aceptar todo lo que se les genera o se les hace dentro del sistema, en la medida que se les informe y se les eduque, que también es un arduo trabajo que se hace diariamente con las mujeres, pues tienen también la potestad, aunque también está el poder ley, que finalmente dice, bueno, ¿y será que yo tengo el derecho de? Entonces, porque en últimas, cuando se enfrentan, me ha pasado casos de mujeres que van empoderadas al hospital a parir por las condiciones que elijan en el hospital, pero de pronto hicieron su trabajo de parto en casa y el hecho de que lleguen oliendo a hierbas, entonces las regañan, las discriminan y ellas ejercen su derecho a decir, bueno, pero es que tengo el derecho también de elegir el cómo y dónde, yo tengo el derecho a tomarme mi planta, pero entonces viene de pronto el administrador de salud del lugar y se lo pone como un derecho como que no, tú estás cometiendo un delito. Entonces es bastante hay muchos frentes, ¿no? Con relación a, me ha tocado defender a mujeres que llegan de pronto porque un trabajo de parto fue demorado y con uno ya ve, que uno le llega a una mujer ya en un tiempo de dilatación que no, uno sabe que no va a parir, pues uno la lleva al centro, al puesto de salud o al hospital y también las regañan las hacen responsables, las tratan de irresponsables por el hecho de haber generado un trabajo de parto en casa, y de ahí en adelante el trato es súper feo, grosero, y es como un castigo, ¿no? Y pues yo tengo un dicho un poco y es que, por ejemplo, con el hecho de que una mujer dentro del sistema la alejan de su familia, digo, si el hombre de algún modo en este acompañamiento que genera, por ejemplo, la mayoría cuando están acompañando a sus mujeres en el control prenatal, especialmente, bueno, con la partera que nosotros exigimos, pedimos que el marido vaya, si de por sí, si el hombre o la pareja de la persona ingresa al espacio del trabajo de parto de una mujer en la clínica, serían ellos los garantes de que se respeten los derechos de esa mujer y ese bebé. Serían los primeros, porque es que a ningún hombre le va a gustar que vengan 5 estudiantes a hacerle tacto a su mujer, ni tampoco le va a gustar que se le genere acciones sin consentimiento a su mujer. Entonces, yo creo que también partiendo mucho de esas teorías que también, más allá de que si hay hacinamiento o no, es que el sistema no permite que la pareja esté, porque es que el primero que está cuidando a su persona. Entonces, es muy curioso cómo es todo un sistema que en última lo que hace es invisibilizar a la mujer que finalmente es la protagonista en torno a la vida. Muchísimas gracias a ustedes dos la verdad estoy aquí bastante emocionada de escucharlas porque pues es emocionante lo que decías tú, Liliana, con Lisette, de ver la expresión tuya, de cómo te emocionas en el momento en que tuviste tu hijo y yo me transporto yo también soy madre de dos hijos y pues es muy raro escuchar hoy en día que las mamás tengan sus hijos por parto natural, ¿sí? Yo tuve mis hijos por parto natural, no, pero obviamente fue en clínica pues me pongo a escucharlas a ustedes, a Liliana con el tema de parto humanizado y a ti, Lizeth, y es verdad, o sea, le vulneran a uno muchísimo sus derechos, o sea, el hecho de lo que tú decías de que tu bebecito nazca y lo puedas tener en tu abdomen o en tu pecho un ratico y poder sentir ese aroma y bueno, todas esas sensaciones es súper importante, yo creo que para la parte emocional del bebé.
Entonces, pues es súper, súper interesante y muy cierto lo que ustedes dos están apoyando en el tema de la parte de la partería y pues el parto humanizado. Yo quisiera, Perdóname, Constanza, ¿cierto? Mira, hay algo que quisiera apuntar. En psicología, digamos que una de las causas, o por lo menos uno de los precipitantes para el maltrato, la negligencia y el abandono de los niños y niñas de entre los 0 y los 2 años, es precisamente la violencia que se ejerce en los partos. La mayoría de mamíferos, de mamíferas, hablemos de eh, cualquier mamífera, una leona, incluso hasta un hámster que tenga un parto en cautiverio, la mayoría de los animales que tienen un parto en cautiverio y rodeado de violencias, atacan a sus crías, no las amamantan, incluso las asesinan. Entonces, en psicología es importante. ¿Por qué la psicología perinatal se vuelve tan importante? Porque lo que hacemos es trabajar en todas las situaciones, minimizar las situaciones de violencia que impacten y desfavorezcan el vínculo de apego seguro y primario, que es el que sostiene la salud mental de los seres humanos. Y eso solamente podemos acercarnos a sanar la herida primal en la medida que esos eventos primales estén lejos de todo tipo de violencias. Entonces, el daño que se le hace a una mamífera en cautiverio llena de cortisol, donde se le vulneren los derechos, no solamente es para el cuerpo y la mente de esa mamá, sino para el vínculo entre madre e hijo. Entonces, hemos visto muchos bebés que no son amamantados porque la mamá se siente incapaz, no me sale leche, hay una desconfianza total en su cuerpo. Entonces acuden a qué? Al tetero, teniendo toda la posibilidad de amamantarlos, acuden a todos los artilugios que vende este sistema neocapitalista y neoliberal, los coches, empiezan a usar los coches como si fueran brazos. Prácticamente los coches no son un medio de transporte de los niños, sino parece la casa y la vivienda del bebé. Y resulta que el cuerpo y el hábitat de un bebé es el pecho de su mamá. Entonces ahí empiezan todo aquello que no lo cargues tanto porque lo vas a malcriar, después te la va a montar. Y resulta que en vez de ayudar a que haya un vínculo de apego seguro y que haya una conexión mamífera que sostenga la salud mental del bebé, pero también sane, porque un buen parto puede también ser un evento sanador para una mujer que ha vivido cualquier tipo de violencias. Una mujer que tiene un parto y tiene esa experiencia, como dice Lisette, que fue y volvió, y de pronto de verle, ese momento fue mágico, puede incluso curarse ella misma con ese momento, porque si ha vivido violencias, puede darle un nuevo significado a su vida sexual y a sus relaciones humanas. Entonces, muchas mujeres que tienen la oportunidad de parir sin violencia y vivir un orgasmo en ese momento, hagamos un orgasmo integral e integrativo, y que hayan sido víctimas de violencia y abusos en su infancia y en su adolescencia, incluso hayan sido maltratadas no solamente por sus parejas, sino por sus propias madres, porque esto es una cadena de violencias tenaz, pero un parto puede ser un evento sanador para una mujer y que posibilita que haya una nueva generación mucho más saludable, mucho más pacífica, porque resulta que todo lo que, el fin de la sexualidad, el fin primordial de la sexualidad no es la reproducción, es la salud mental. Cuando hay un cuerpo gozoso, cuando hay un cuerpo que la pase bien, que se mueva, que se disfrute, es un cuerpo que no va a reaccionar a la violencia con facilidad, que va a gestionar sus emociones y va a tomar buenas decisiones. Los colombianos y las colombianas estamos muy acorazados porque podríamos inferir que no tenemos una vida sexual y una vida reproductiva consciente y gozosa. La maternidad para muchas mujeres se ha vuelto una carga más porque no lo ven como una extensión de su vida sexual, entonces lo ven como un trabajo.
Yo soy de las que difiero y siempre he querido cambiar esos términos. Bueno, el trabajo de parto, el control prenatal son palabras bastante castrantes a veces para las mujeres porque lo ven así. Y sí, es un trabajo, es un ejercicio físico, pero también trabajamos cuando bailamos, pero la pasamos rico, ¿cierto? Entonces, pero no le ponemos ese mismo significado al trabajo de parto y a la crianza tampoco le ponemos el mismo significado, sino que para muchas mujeres se vuelve una carga. ¿Por qué? Porque realmente han desconocido, no han sido informadas, no han sido acompañadas. Por eso insisto en la importancia de que sigamos sembrando desde las niñas, desde los niños. Yo hace rato ya dejé de acompañar mujeres, por ejemplo, que vienen prácticamente sobre el parto, ¿no? Que quieren educarse, entre comillas, ya en la última semana de trabajo de parto y me preguntan, no, es que yo quiero un parto humanizado, ¿tú me lo das? No, el parto humanizado no te lo da nadie. El parto humanizado es el empoderamiento, el camino de empoderamiento personal que hace que ese momento sea diferente. El parto humanizado no lo hacemos los demás. Empieza por ese camino de empoderamiento de la mujer y es rodeado por las personas que acompañamos. Pero el parto humanizado no te lo doy yo. El parto humanizado lo caminas tú. Entonces, eso es lo que hay que enseñarle a las niñas. Hace poco estuvimos hablando con padres y madres y hay muchos miedos, ¿no? Que si uno le habla a una niña sobre masturbación, sobre reconocer su cuerpo, lo que decía Lisette, sobre oler su cuerpo, mirar la sangre menstrual, reconocer que la sangre del primer día no es la misma de la tercera, los olores, se previenen una cantidad de situaciones, pero sobre todo hay tanto miedo de que uno le hable a los hijos e hijas porque pensamos que estamos mandándolos a que tengan relaciones sexuales irresponsables. Por lo contrario, un niño y una niña que esté informado, que esté empoderado, va a equivocarse menos en sus decisiones respecto a su salud sexual y reproductiva. Entre más le hablemos a nuestros niños y niñas sobre el cuerpo, las funciones del cuerpo, el poder del cuerpo. Se previene incluso cáncer de mama, se previene cáncer testicular si tocamos nuestro cuerpo a tiempo antes de que otro lo toque. Entonces es muy importante el tema el acompañamiento para la educación sexual y reproductiva desde la primera infancia y en la adolescencia. Y no solamente en la gestación, porque ya prácticamente yo siempre le he dicho a las mujeres, antes de que un marido o un hombre te toca, tócate tú. Muchas mujeres no se masturban y han pensado que la masturbación es, mejor dicho, es un pecado, porque estamos tan castradas que, como dice Lisette, no usamos las manos, no usamos las manos y por eso tenemos una cantidad de situaciones de entregar nuestro cuerpo a otro sin haberlo disfrutado uno mismo. Entonces hay mucho por seguir trabajando y pues aquí estamos siempre dispuestas a acompañar y a informar y a educar. Yo quería ya de pronto hacerles una pregunta como a las dos. Eh, Lisset, no sé, ¿cuáles serían los mejores retos para la tradición en la partería en el país? ¿Tú qué de pronto qué reto hay relacionado con la partería en el país? ¿Cómo lo ves tú? El mayor reto que tenemos es crear nuestro propio sistema de salud. eh, que exista, así como existe las farmacias, lo estamos montando, de hecho ya registramos la farmacotea, porque realmente tenemos que volver y poder darle valor que la gente vuelva a hacer la infusión para tomársela y no solamente tomando pastillas. Eh, con todo el contexto y las formas de manejar la salud a través de la alimentación. Por ejemplo, todo eso hace parte del sistema tradicional de salud. Eh, y esto, bueno, un poco de los logros que logró las comunidades indígenas, pero las comunidades negras lo necesitamos porque esto también es una medida de proteger el territorio, nuestras zonas de siembra. Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos no solamente como parteras, sino como médicas tradicionales, es ese. Liliana, ustedes en la parte de parto humanizado, como, ¿cuáles son los retos que tienen en este momento?
Bueno, en este momento, desafortunadamente, hay una desconexión con las entidades administrativas en Santander. Santander está pasando una situación de desconexión. De hecho, logramos hace un tiempo, nosotros trabajábamos, era con la Oficina de Mujer y Equidad de Género, que venía de la Secretaría de Desarrollo. Las mujeres y las organizaciones de mujeres del departamento de Santander trabajaron mucho en todo lo que tiene que ver con la política pública de mujer y equidad de género, y ellas y todas las redes lucharon por una Secretaría de la Mujer que gestionara recursos públicos específicos para la mujer en los ejes de la política pública. Y hay un eje específico en salud sexual y reproductiva, que es donde yo he venido trabajando y sembrando. Sin embargo, en este periodo administrativo no se logró nada con la gobernación de Santander, no se tocaron estos temas. Yo pienso que proyectos como maternidades elegidas y dignas para las mujeres en edad reproductiva, pero hay otros proyectos que se crearon como Empoderamarte, fue un proyecto maravilloso que se trabajó con estudiantes desde noveno a 11º grado de todos los colegios de Santander. O sea, seguir sembrando en los niños, niñas y adolescentes y seguir sembrando en salud sexual y reproductiva es uno de los retos más grandes. Yo pienso que los derechos sexuales y reproductivos son los más humanos de todos los derechos, y eso es un reto que no para, ¿no? Porque las generaciones se renuevan, pero se renuevan no siempre tan informadas. Entonces, el reto es seguir trabajando en los 87 municipios de Santander, seguir abordando la institucionalidad, porque yo sí soy una convencida y por la experiencia que he tenido, al principio cuando solamente iba Fundación Camino Claro o solamente iba Liliana, no tenía el impacto como si va la gobernación de Santander, como si va la Secretaría de la Mujer. No es lo mismo entrar a la universidad cuando se trabaja en red, no es lo mismo que entrar sola. Entonces, sí seguir apostándole al trabajo desde la política pública. eh, ese ha sido como en los últimos 10 años el trabajo que se ha hecho. Esperamos que con la activación ya después de la pandemia, Fundación Camino Claro vuelva a retomar sus actividades. Ahorita está cesante, ya tenemos los 2 años de pandemia y los 4 de esta administración. Hemos trabajado solamente con la Universidad de Santander, la UIS, desde la Facultad de Social, eh, donde está trabajo social, con la doctora Raquel Méndez, que ha sido una empoderada de este tema. Y a través de la gobernación y la UIS se impactaron todas las universidades y todos los profesionales de salud, y a las mujeres también desde la adolescencia. Seguir en esto es el reto, seguir en esto, empoderar, seguir empoderando, seguir creando tribu femenina, grupos de niñas, grupos de niños, porque a los niños también hay que hablarles, y seguir apoyando a las mujeres en edad reproductiva y a las parejas. Nosotros, así como hablamos de empoderamarte y empoderamiento femenino, también tenemos que empapar a los hombres. Entonces también salió el tema de empápate para los hombres, porque vuelvo y digo, hablar de maternidad y paternidad no es un tema solamente eh, que se trabaja cuando ya se está uno preñado, es un tema que debe trabajarse antes para saber elegir si ser o no ser madre. Entonces eso es muy importante. Yo pienso que ese es el reto, seguir trabajando en educación sexual y reproductiva es un reto que no para. Que sí. Bueno, yo tengo una última pregunta para las dos, es, ¿qué ganancias ha tenido el hecho de haberse asociado o haber creado esas fundaciones? ¿Qué ganancias han tenido? No sé si tú, Lisset, nos quieras comentar algo al respecto. Bueno, la gran ganancia que hemos tenido es la formalización, el poder generar toda una autogobernanza. Y esta forma de organización nos da un sistema de trabajo, por decirlo así, un sistema donde reconocimos cuál es la manera más eficaz de seguir preservando la tradición y darle garantía a las nuevas generaciones para que lo hagan. En este caso, por ejemplo, lo hacemos a través de los nichos tradicionales. El nicho es la casa de la partera donde ella trabaja, donde ella
genera su servicio. Ella ahí tiene su azotea y ahí prepara sus medicinas ancestrales y ahí es donde recibe a la comunidad la respalda y la reconoce, como si fueran unos minicentros de salud tradicionales en cada barrio. Entonces eso ha permitido de que las mujeres en cualquier situación, haya paro, haya conflicto armado, haya barreras invisibles, haya lo que sea, tiene su partera ahí dentro de la zona, que es la que finalmente la va a socorrer y no solamente a ella, sino para toda la comunidad, porque atendemos también enfermedades propias muy tropicales, ¿no? De nuestras comunidades. Eh, y pues en el ejercicio algo que estamos replicando como acción muy positivas es los encuentros permanentes. Para nosotras, como parteras, reunirnos todos los sábados es como ir a la iglesia. Y desde ahí generamos toda una ideología, pero que es colectiva, pero que sigue respetando la individualidad de cada partera. Por eso no tenemos una escuela de partería, sino una comunidad de aprendizaje de partera. Y esta comunidad interpreta cada joven aprende de su madrina, que es amadrinada, y recibe su propio conocimiento y lo amplifica un poco compartiendo con las experiencias y los conocimientos de las demás sabedoras. Y es un principio colectivo que seguimos preservando y guardando. Y bueno, y por eso es que es un poco las personas que de afuera están interesadas en aprender partería. Nos cuesta un poco, enseñamos como los elementos básicos o muy en clave en torno, pero finalmente ser partera tradicional, nuestra partería, obedece mucho a estar en el territorio, obedece mucho en estar en estas condiciones, porque de entre otras cosas, seguimos atendiendo el parto con el Dios se lo paga. Nosotras no nos pagan por atender el parto o para atender controles prenatales en mujeres con condiciones de vulnerabilidad o que no tienen las condiciones para pagar. Para nosotras no, eso no significa que no atendamos, no quiere decir que no cobremos, pero ahí está el trueque todavía, estas formas de manejar el dinero de otras formas sin dinero. Entonces, es algo que lo hemos podido constituir y bueno, como, el hecho y también el tema de la visibilidad y el reconocimiento institucional para poder seguir velando y protegiendo a la partería a nivel político, pues también es una de las grandes ganancias que tiene podernos habernos agrupado. Ok, perfecto, muchas gracias. Y de pronto, no sé, Liliana, ustedes como asociación. Creo que no es lo mismo ser persona natural a ser una persona jurídica. Cuando se habla con las entidades administrativas públicas, no es lo mismo ir como Liliana Castro que decir, no solamente Liliana Castro, somos varias profesionales de salud, un equipo interdisciplinario que se llama Camino Claro y que tiene un NIT y ahí nos escuchan un poco más. O sea, yo pienso que ir como persona natural en algunos momentos, pues ya a mí se me han abierto muchas puertas, pero la fundación como tal, la organización lo que hace es abrir un camino que impacte a más gente, ¿sí? Porque gestionamos, nos enredamos, somos parte de una red también, no solamente de amigas con respecto en relación al parto. Entonces, ha sido muy bonito. Yo a través de Camino Claro conocí a Lisette, conocí a Soparupa, así como he conocido a muchas mujeres que me han enseñado muchas cosas. Uno no aprende solo y sigue aprendiendo es a través de este compartir constante con mujeres sabedoras por los siglos de los siglos. Yo pienso que las fundaciones cuando se tejen han hecho eventos. Nosotros en Santander hicimos 4 jornadas de humanización del parto y la crianza, siempre lo hemos llamado parto crianza, porque la idea es respetar ese continuum de la sexualidad, ese hilo de la sexualidad. Y esas jornadas de humanización que se han trabajado tanto con la UIS como con la UNAC, se hicieron fue a través de una organización que se llamó Fundación Camino Claro. Entonces, pienso que eso es lo que da fuerza a que haya un impacto mayor a nivel del territorio y pues un buen trabajo siempre tiene reconocimiento y todavía tenemos frutos de un buen trabajo hecho y todavía hay un reconocimiento, por ahí todavía nos llaman, pero hay que seguir trabajando. Yo espero que Camino Claro otra vez renazca, estamos, vuelvo y les digo, cesante, pero yo como Liliana sí he venido trabajando como profesional
pero la fundación definitivamente es fundamental y eso lo hemos venido trabajando. Yo soy parte también del Consejo Consultivo de Mujeres del Departamento de Santander y eso siempre hemos venido diciendo, las organizaciones, las no gubernamentales, se están muriendo porque realmente no hay el apoyo. Si la entidad territorial y administrativa no le da el valor a las organizaciones y las convierten en sus enemigas, pues obviamente no hay un buen trabajo. Yo pienso que lo gubernamental como lo no gubernamental deben siempre trabajar de la mano, pero ahí es donde está la persecución de los líderes, de los liderazgos, porque en Colombia desafortunadamente todos deberíamos pensar igual, parir igual, caminar igual y no respetamos la diferencia. Entonces, eso es lo que pienso que debemos seguir trabajando y que solamente lo logran las organizaciones. Ya como para terminar, pues les agradezco infinitamente haber participado, habernos contado sus experiencias tan interesantes, que pues esto conlleva a que lo que ustedes dicen, hacer un poco más humanos en todos nuestros comportamientos en la vida. Entonces, pues muchísimas gracias a Liliana, a Lisette, por haber aceptado esta invitación para el Banco de la República.